preciso instante en que un desprevenido delincuente descubre de la manera más dolorosa que dos de sus víctimas no eran las inocentes transeúntes que pensaba, sino aguerridas policías femeninas vestidas de civil. Para su sorpresa lo redujeron y lo entregaron a las autoridades para su juzgamiento. El sujeto sería cabecilla de una banda de robacarros. Buenas noches, bienvenido a 90 Central. Buenas noches. Keiko Fujimori proclama cerrado el capítulo de su enfrentamiento con su hermano Kenji. Aunque este anunció una cura de silencio, sin declaraciones ni mensajes por Twitter, dio una clara señal y hoy visitó a su padre Alberto en la Diroes. Y hoy ingresó en prisión preventiva el chofer del auto asesino de Pueblo Libre. Los peritos que analizan el caso afirman que se quedó dormido y por eso perdió el control del vehículo, pero él insiste en que debió maniobrar bruscamente porque una mujer se cruzó en su camino. En nuestro informe especial tendremos la manifestación de este conductor y la respuesta de los agraviados. Además les presentaremos estas otras noticias. Chofer que arrolló a inspector de Sutran recibió 7 meses de prisión preventiva, pero los abusos no cesan. Hoy otro agente fue atropellado. Aumentan las estafas telefónicas. Una mujer trabajadora del hogar entregó $30.000 en bienes de una casa, engañada por delincuentes. Devastadores vientos en Pucallpa dejan 25 heridos, casas y colegios destruidos y cuantiosas pérdidas materiales. Con un golazo del Atlético de Madrid, venció al Bayern de Múnich en la semifinal de la Liga de Campeones. En medio de la guerra de poder que sostiene con su hermana Keiko, Kenji Fujimori visitó a su padre. Mientras tanto, la candidata de Fuerza Popular pone paños fríos al asunto, asegurando que ya quedó zanjado. También habló sobre el viaje de Pedro Pablo Kuczynski a los Estados Unidos. No quiso entrar en detalles, pero Keiko Fujimori dio por zanjado el conflicto que generó su hermano Kenji con sus tweets en Fuerza Popular. No ha sido una indirecta, yo creo que ha sido un mensaje bastante claro y directo. Pero este tema ya lo he conversado con él y ha terminado, lo he conversado el día de ayer. Así es que para nosotros es un capítulo ya cerrado. No voy a hacer revelaciones de lo que hemos conversado. Pero de quien sí habló fue de su contrincante Pedro Pablo Kuczynski, quien previamente dijo que los hermanos Fujimori creen que el Perú es una piñata. La candidata de Fuerza Popular prefirió responderle con una pregunta acerca de su viaje a Estados Unidos. Bueno, habría que preguntarle a él, ¿no? ¿Por qué se ha ido tantos días? Si es que es para hacer campaña con los peruanos en el extranjero, yo creo que 3 o 4 días hubiese bastado. Pero lo que hemos visto es que es una gira bastante larga, así es que parece que están haciendo otro tipo de gestiones. Keiko Fujimori hizo estas declaraciones luego de visitar la comunidad shipiba de Cantagallo, en el Rímac, a cuyos pobladores ofreció títulos de propiedad y servicios básicos. En otro momento respondió también al presidente de la CONFIEP, Martín Pérez, luego que expresara su preocupación por lo que llamó concentración del poder fujimorista. Yo lamento las declaraciones del presidente de la CONFIEP. Peligroso es tener tanta concentración económica en pocas personas. Ante las marchas programadas en contra de su candidatura, a las que se sumó Verónica Mendoza, Fujimori dijo: Bueno, no tengo nada que comentar. Ustedes ya saben que cuando ha habido la marcha anterior, lo que he pedido siempre es que esta marcha se realice de manera pacífica y el grupo de la señora Mendoza está en todo el derecho de participar. La candidata adelantó que concentrará su campaña dentro del país y no viajará al extranjero para captar votos, como lo hizo PPK. En tanto, Kenji Fujimori pasó la tarde acompañando a su padre en su celda de la Diroes, aunque anunció que se encuentra en cura de silencio. Esta visita al patriarca de los Fujimori es interpretada como un claro mensaje a su hermana. Kenji Fujimori ha preferido guardar silencio después de las duras palabras que tuvo contra él, su hermana, Keiko Fujimori. Prefirió recluirse y hacer una sorpresiva visita. Desde las 4:30 de la tarde se encuentra acá, en la Diroes, Kenji Fujimori, visitando a su padre, Alberto Fujimori, tras el cruce de palabras que ha sostenido con su hermana, la lideresa de Fuerza Popular. Kenji ingresó a la celda donde se encuentra recluido su padre, alrededor de las 12:30 del día, y se retiró tras conversar en extenso y en privado con el exmandatario, según lo revelaron fuentes del INPE.
La cita duró 1 hora y media y el tema central habría sido el enfrentamiento que ha protagonizado con Keiko Fujimori. Aquí no hay espacio para posiciones personalistas. El último tuit que Kenji escribió después del llamado de atención por parte de su hermana fue: más allá de los malos entendidos, me alegra ver que mi hermana Keiko está demostrando que no se casa con nadie y que tiene la mano firme. El equipo de prensa de Fuerza Popular aseguró que él mantendrá silencio temporal. Mientras Pedro Pablo Kuczynski continúa en los Estados Unidos, los congresistas electos de Peruanos por el Cambio, Juan Cheput y Alberto de Belaunde, criticaron duramente a Kenji y Keiko Fujimori por su lucha de poderes. Lo que queda claro es que el fujimorismo nunca entra para quedarse 5 años. La rebeldía de Kenji Fujimori sigue atrayendo comentarios de todo tipo. Para el congresista electo más joven de Peruanos por el Cambio, Alberto de Belaunde, es la confirmación de que Alberto Fujimori tiene el control desde la cárcel y quiere mantenerlo. Hay solo un liderazgo y ese liderazgo está hoy día encerrado en la Diroes. Pero esta pelea entre hermanos, según de Belaunde, también deja la posibilidad de que se trate de una estrategia, un psicosocial que termine fortaleciendo a la candidata de Fuerza Popular. Yo creo que claramente es un tema armado y claramente todos conocemos cómo funciona el fujimorismo por dentro. Por otro lado, Juan Cheput considera que el candidato reelecto más votado del Perú no tiene habilidades para ejecutar un engaño de tal magnitud. Y no creo que tengan ellos, sobre todo Kenji, la capacidad maquiavélica como para armar algo de este tipo, ¿no? Cheput recordó que no es la primera vez que Kenji Fujimori pone en aprietos a su hermana mayor. Él ha manifestado en diversas oportunidades la torpeza, ¿no? La torpeza cuando indicó que él quería ser candidato en el 2021, la torpeza cuando ha desmentido a su hermana en varias oportunidades. Tras estas declaraciones, los voceros de PPK continuaron su reunión sobre lineamientos de campaña. La ex candidata a la presidencia por el Frente Amplio, Verónica Mendoza, manifestó su apoyo a la marcha convocada contra Keiko Fujimori. Habló sobre las aspiraciones presidenciales de Kenji. ¡Por justicia y dignidad! ¡Fujimori nunca más! Es la primera vez que veremos a Verónica Mendoza marchando contra la candidatura de Keiko Fujimori en esta campaña presidencial. Por memoria, por justicia, por dignidad, el Frente Amplio se suma a esta convocatoria que hace el colectivo, la coordinadora Keiko No Va. En el local de campaña de Frente Amplio, Mendoza recibió las propuestas de la coordinadora Keiko No Va y anunció su participación en las 3 movilizaciones contra Keiko. Pero, al lado de sus militantes, hizo una aclaración. Esto no significa de ninguna manera, un aval o un respaldo al señor Kuczynski. Es más, sabemos que estamos enfrentados al riesgo y la posibilidad de que, en la eventualidad de que el señor Kuczynski fuera electo, pudiera cogobernar con el fujimorismo. La ex candidata reaccionó ante la aspiración presidencial de Kenji Fujimori. ¿Cree que revela un intento de la familia Fujimori de perpetuarse en el poder? Bueno, es evidente, ya lo hemos visto en épocas anteriores, ¿no? Es evidente que tienen esa vocación. En la víspera, el electo congresista Marco Arana minimizó el cargo de su líder Verónica Mendoza, llamándola vocera del Frente Amplio, a lo que le respondió. Si quieren encontrar conflictos internos, no los van a encontrar en el Frente Amplio. Esos están en el fujimorismo. Quiso esquivar la pregunta, pero insistimos. Que en el Frente Amplio hay liderazgos múltiples, hay democracia plena y que no vamos a aceptar ningún criterio caudillista de ninguna manera. Por ahora, la aún congresista Verónica Mendoza evita adelantar su futuro político. Que hay una responsabilidad importante. El ex procurador anticorrupción Julio Arbizu arremetió contra su colega Jenny Vilcatoma. Se mostró decepcionado por su ingreso al partido fujimorista y la calificó como tránsfuga. Yo conocí a la señora Vilcatoma como una fiscal valerosa, aguerrida, rigurosa, y me apena esto en lo que se ha convertido. Decepcionado, el ex procurador Julio Arbizu le enrostró a Jenny Vilcatoma que años atrás ella suscribió un documento para apelar el archivamiento del proceso contra Alberto Fujimori por usurpación de funciones. Para él, Vilcatoma es ahora una tránsfuga. Yo creo que el transfugismo no solamente está relacionado con las agrupaciones políticas. El transfugismo también puede tener esta cara, ¿no? Puede tener esta versión. El documento que Arbizu colgó en su cuenta de Facebook es de septiembre del 2014. Ahí, Vilcatoma no mostraba ninguna simpatía por el régimen fujimorista. En ese personamiento está la señora Jenny Vilcatoma.
La señora Jenny Vilcatoma es abogada del Estado en contra del señor Fujimori, apersonada en ese proceso, y sin embargo ahora, como usted muy bien ha señalado, la señora es una defensora de Fujimori. Arbizu señaló que este es un caso pendiente contra el expresidente y nuevamente arremetió contra Vilcatoma, quien se prepara para ocupar un escaño. Esperaría que fiscalice básicamente a sus compañeros de bancada. El fujimorismo es un proyecto esencialmente corrupto, esencialmente autoritario, esencialmente antidemocrático, y creo que hay un riesgo enorme de que eso se repita. De otro lado, consideró que no existen argumentos para que el Tribunal Constitucional anule la sentencia de 25 años de prisión contra Fujimori por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Pero si así fuera, solamente se anula la sentencia. El señor Fujimori tiene que afrontar el proceso en detención. El Tribunal Constitucional no puede declarar inocente al señor Fujimori. A su entender, solo podría expedirse una nueva sentencia, salvo se anule el juicio oral. Mercedes Arauz y Carlos Bruce continúan la campaña de Pedro Pablo Kuczynski en Estados Unidos. Tuvieron un encuentro con la comunidad peruana de Miami. Con alegría fue recibida Mercedes Arauz en su visita a los Pepecausas de Miami, reunión donde la esperaba su compañero Carlos Bruce. Arauz resaltó en su discurso las grandes dificultades que atraviesan las mujeres en nuestro país. Primero, ganan menos sueldos que los hombres, para el mismo trabajo. Segundo, hay mucha violencia con respecto a los temas de género. Tenemos que eliminar la violencia de género, que es la violencia que se da en las familias. También lamentó la corrupción en la Policía Nacional e hizo una comparación con el poder de las autoridades en Norteamérica. O te cruzas una luz roja y el policía te agarra y no puedes decir ni chis. Allá viene el Lima, uno va y dice, ya jefecito, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Minutos más tarde llegó el turno de Bruce. Él retransmitió las propuestas de Pedro Pablo Kuczynski en el sector vivienda. Lo que nosotros proponemos es un más grande shock de construcción de viviendas que había en el Perú. En nuestro gobierno hacer 500.000 viviendas. Este evento fue anunciado solamente por las redes sociales. Fuentes del partido niegan que PPK haya viajado a Nueva York por temas de salud, pero confirman que ya puso fin a sus actividades proselitistas en Estados Unidos. Ahora visitaría a su hija Susan para celebrar su cumpleaños. Se conocieron los nombres de los integrantes del próximo Parlamento andino, pero ¿para qué sirve este organismo? ¿Cuáles son sus funciones? Sepámoslo en el siguiente informe. Tres fujimoristas, un integrante de Frente Amplio y otro de Peruanos por el Cambio, conforman el nuevo Parlamento andino. Ellos son Rolando Sousa Guanambal, Mario Zúñiga Martínez, Jorge Romero Castro, Alan Fairley Reynoso y Cosme González Fernández. ¿Pero sabe cuáles serán sus funciones? El expresidente del Parlamento andino saliente, Javier Reátegui Rosselló, explica. Lo que nosotros hacemos es ir creando corriente de opinión. ¿Con qué fin? Con el fin de hacer una unidad económica, no solamente en la parte de comercio económico, sino también la movilidad humana. Tienen una misión integradora de naciones. Está conformada por 5 países: Perú, Bolivia, Chile, Ecuador y Colombia. La sede de reuniones está en Bogotá y hasta allá tienen que viajar una vez al mes todos los integrantes del Parlamento andino, exceptuando febrero y agosto, que están de vacaciones. Así como en el Congreso, cada parlamentario andino tiene 5 asesores, pero hay una diferencia. Lo que los congresistas acuerden es una ley que aprueban para su país. Es decir, el acuerdo que ustedes tomen no es obligatorio de cumplir. Así es. Igual que lo de la OEA, igual que lo de las Naciones Unidas. Cada parlamentario andino gana 15.600 soles mensuales. Hace 3 años se planteó cerrarlo por sus altos costos y escasos resultados, pero Reátegui no está de acuerdo con esta opción. Uno de sus logros es el incremento del presupuesto anual en el Perú para mejorar la educación. Ellos se reúnen 3 veces a la semana en nuestro país y su labor es tan desconocida que incluso el 26,22% de peruanos votó en blanco y el 18,9% vició su voto.
Se presentó un proyecto de ley para que los jubilados de las AFPs que retiren hasta el 95,5% de sus fondos no pierdan su seguro de salud. Pero, ¿cuál es el origen de la confusión por el 4,5% de los aportes de las AFPs que debiera ir a salud? Vean el siguiente informe. Un grave descuido ha hecho que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP ponga el grito en el cielo. El 4,5% de los fondos de pensiones que debió ir directamente a salud ha quedado en el aire. ¿Pero dónde empezó este problema? La ley ya está dada y en el fragor del debate y la presión y la tensión, el término que se aprobó en la Comisión de Economía, el texto inicial, pues termina con la falta, digamos, de precisar que salud es el que debe recibir el 4,5. El problema es que el dictamen que fue aprobado por la Comisión de Economía el 11 de noviembre del 2015 sobre el retiro del 95,5% de fondos de las AFPs sí incluía este asunto. Textualmente dice que el 4,5% deberá ser transferido a salud. Pero el 3 de diciembre, el mismo día que el proyecto se sometió a debate en el Pleno, el congresista Julca ingresó una modificación para incluir otros temas como el uso del 25% para un crédito hipotecario. Y en ese nuevo documento excluyó el párrafo en el que se establecía textualmente el destino del 4,5% para salud. Por eso ahora Julca ha presentado un nuevo proyecto de ley para solucionar este enredo. Ley que precisa que el 4,5% de las cuentas individuales de capitalización de los afiliados que retiren hasta el 95,5% de sus fondos son derivados a salud. El peruano publicó el procedimiento operativo para el retiro del 95,5% del fondo de las AFPs y la jubilación anticipada, en la que se establece que la AFP tiene la obligación de entregarle al afiliado las diferentes opciones que tiene para retirar su dinero y cobrar una renta vitalicia. La justicia dictó 7 meses de prisión preventiva contra el chofer que arrolló intencionalmente a un inspector de la Sutran. Mientras esto pasaba, otro agente fue atropellado. Así terminó, esposado, como si fuera un delincuente y flanqueado por policías, luego de arrollar con su vehículo al fiscalizador Leopoldo Díaz, cuando éste cumplía con su labor. Disculpas en todo caso por haberlo dejado grave. ¿Qué es lo que le dirías? La justicia sentenció a Tomás Cóndor Valverde a 7 meses de prisión preventiva por el presunto delito contra la administración pública, violencia contra la autoridad, al haber atropellado a Leopoldo Díaz. El acusado lloró al escuchar su sentencia y fue consolado por sus familiares. El hecho se registró el último lunes durante un operativo de la Sutran, a la altura del kilómetro 56 de la carretera Panamericana Sur. El detenido fue derivado inmediatamente al establecimiento penitenciario de Cañete. En realidad la pena privativa de libertad prevista está entre 8 y 12 años de pena privativa de libertad porque hay resistencia a la autoridad con el agravante de lesiones graves. Sin embargo, no es la única salvaje agresión que se viene registrando en nuestras pistas. Otro inspector de la Sutran quedó herido al ser arrollado por una combi informal cuyo chofer se resistió a ser intervenido. El hecho ocurrió también en la Panamericana Sur. A diferencia del primer caso, esta vez el chofer infractor fue liberado porque la víctima presentó lesiones simples. Pese a que la Sutran formalizó la denuncia contra Ángel Tandaruna, las autoridades determinaron continuar las investigaciones de este caso con el acusado en libertad. Más adelante conoceremos el testimonio del conductor del auto que invadió una vereda fuera de control y arrolló a varias personas en Pueblo Libre, causando la muerte a una de ellas. Terror y destrucción ocasionó una racha de vientos huracanados en Pucallpa. Dejó un saldo de 25 personas heridas, techos de viviendas y colegios arrancados y árboles derribados. ¡Que me vengan a ayudar, por favor! Yo no puedo caminar, estoy enferma y se ha volado todo el techo de mi casa. Esta mujer entró en crisis al ver cómo el techo de su casa voló, como si fuera un papel por los vientos huracanados que azotaron Pucallpa. Va con la tierra. Uy, vecina, tranquilidad, tranquilidad, mamachita, tranquilidad, tranquilidad, agarrada, ¿eh? Las familias solo les quedaba juntarse y llorar. El temor dominó a todos. Los fuertes vientos doblaron como si fuera de goma esta torre.
partió árboles, arrancó techos de calamina y se llevó todo lo que podía. Horrible, de verdad. Volaban las mesas, las sillas del frente venían para acá, el viento era por todos lados. El friaje, las lluvias torrenciales y los vientos huracanados no solo generaron millones de soles en pérdida, dejaron la terrible sensación de estar indefensos ante la naturaleza. El Ejecutivo toma precauciones ante la llegada de una ola de heladas y frío en el sur y el oriente de nuestro país. En el siguiente informe conozca las regiones que serían las más afectadas por estos fenómenos climáticos. Temperaturas por debajo de los 0 grados, olas de helada y friaje que azotan nuestro país durante mayo, junio y julio. La campaña Abrígate Perú de la Presidencia del Consejo de Ministros se encargará por 4º año consecutivo de prevenir y reducir el riesgo ante la temporada de frío en 19 regiones. Las heladas están focalizadas en las zonas altoandinas, el área roja en el mapa, principalmente en las regiones del sur como Puno, Cusco, Huancavelica y Arequipa. Y el friaje azotará la región oriente, el área amarilla, con mayor fuerza en Loreto. Estamos hablando de temperaturas que llegan hasta los -2 a -5 grados. En el plan de prevención participan 8 ministerios que se encargarán de llevar ayuda y atención a los 259 distritos afectados. En la parte, por ejemplo, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, hay una entrega de 228.000 kits de abrigo para infantes y personas de la tercera edad. El sector de agricultura tiene que ver con la intervención de la actividad productiva que tiene lugar en la parte del agro, los animales que se encuentran también expuestos, ¿no? Y que podrían empezar a verse perjudicados, pues la helada ya inició en algunos distritos de Puno, con una inversión de más de 233 millones de soles. El plan ante heladas y friaje beneficiará a 500.000 familias. Faltaban pocas horas para las fonavistas, incluidos en la 6ª lista, comiencen a cobrar la devolución de sus aportes. Muchos aportantes se mostraron preocupados porque aún no figuran en la relación. Por si fuera poco, han denunciado cobros indebidos. Esperando la voluntad de estos gobiernos abusivos. Parece que fuera su plata de su bolsillo, no quieren volver. Con bastones y caminando a duras penas salían desilusionados y cansados, al enterarse que sus nombres no aparecían en la 6ª lista de devoluciones del fondos del Fonavi. Ni su dolor en la columna evitó que don Fabián Cabello viaje más de 1 hora desde Comas para saber si estaba en el padrón de fonavistas beneficiados. Estaba contento, pero desgraciadamente dice que Julio todavía. Lamentablemente no fue así. A la incertidumbre de los fonavistas se suma la impotencia. En el interior del local les realizaban cobros indebidos para buscar sus nombres en la lista. ¿Cuánto les cobran por cada búsqueda como esta? Para pagarme me cobran 2 soles, 1 sol, así. Y para otro tipo de trámites. Ese es su recibo que le han dado, acá, 65 soles, acá en Fonavi. Acá en Fonavi. Por regular, ¿cuánto es que usted ha aportado? Ajá, por eso le cobran, para ver cuánto ha aportado. Por eso cobran. Desde este jueves, 47.680 fonavistas se beneficiarán con la devolución de su dinero aportado. Ellos podrán realizar los cobros en todas las sedes del Banco de la Nación. Recuerde que el trámite es gratuito. Si usted quiere verificar si está en el padrón de beneficiados, ingrese a la página web www.fonavi-st.pe. Haga clic en el módulo de consulta del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios, digite su DNI, coloque las 6 letras que aparecen en el recuadro, dé clic y listo. Y en Piura, el ladrón que recibió un ladrillazo cuando huía tras robar una moto fue operado y su pronóstico es reservado. La Fiscalía pidió 9 meses de prisión preventiva en su contra, que cumplirá temporalmente en una clínica. Un ladrillazo lanzado por un justiciero en Piura permitió la captura de Giancarlo Algedones Benítez cuando huía en una moto tras participar en un asalto. Por eso quedó grave, y así grave, en la clínica donde está internado la jueza Marlene Barrantes le dictó 9 meses de prisión preventiva. Su familia trató de defenderlo, pero su propio abogado reveló que minutos antes de que le impacte el ladrillazo, este habría robado con un cómplice a una familia usando un arma falsa. Bueno, él está investigado por robo grabado, sí, por un robo grabado en agravio de una familia. Su situación física sí es grave.
está con hemiplegia, tiene la mitad, lado izquierdo sí, porque a raíz del golpe de ladrillo que le propinó una persona, un transeúnte, es que se le ha hundido parte del cerebro. Según el parte policial que 90 tuvo acceso, Giancarlo Algedones participó en el robo junto a un cómplice y fue identificado por las víctimas. Ahora él es víctima de sus propios actos. Pretendían robar, supuestamente han robado celulares, 2 celulares, una billetera con la suma de 450 nuevos soles. Y yo estoy pidiendo que se declare infundada la prisión preventiva por cuanto en el estado físico en que está jamás va a huir de la justicia. El acusado fue sometido a una operación quirúrgica y su situación es grave. En tanto, su familia pidió a la policía que identifique al ciudadano que lo derribó con un ladrillazo y cuya identidad es un misterio. En el plano internacional, un mensaje en Facebook ha desatado el repudio general en México. Un sujeto llamado José Hernández ofrecía en la red social a su pequeña hijastra por 10,000 pesos, unos $600. El mensaje, en el que aparece un número de teléfono, generó la movilización de las autoridades del país. El sujeto, que vivía con la madre de la niña y sus 3 pequeños hermanos, ya fue detenido. México propone elevar la posesión legal de marihuana a 28 gramos. Y en Venezuela miles de personas ya firmaron el pedido para revocar al presidente Nicolás Maduro. Tenemos más información internacional. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, defendió la iniciativa de elevar la posesión legal de marihuana de 5 a 28 gramos, asegurando que la medida busca dejar de criminalizar a los consumidores. La oposición mexicana aseguró que la propuesta solo aumentará el consumo y aclararon que los consumidores seguirán comprando marihuana en forma ilegal, pues la venta sigue sin ser controlada. Robos e intentos de saqueo se marcaron la segunda noche de racionamiento eléctrico en Venezuela. Durante la mañana, miles de ciudadanos comenzaron a formar largas colas para firmar los planillones con los que se pedirá la revocatoria del presidente Nicolás Maduro. El líder de oposición, Enrique Capriles, aclaró que solo necesitarán pocos días para reunir las 200,000 firmas con las que esperan convocar a nuevas elecciones y precisó que pese a los 5 feriados semanales decretados por Maduro, lograrán su propósito. Son algunos de los insultos con los que varios pasajeros argentinos de un avión recibieron a Carlos Zanini, exsecretario legal y técnico del gobierno de Cristina Fernández. Durante más de media hora, varias personas tildaron a Zanini de ladrón y lo acusaron de comprar jueces y fiscales para cubrir los delitos del régimen kirchnerista. Tengan mucho cuidado porque crecen las estafas telefónicas. La policía intervino a 2 trabajadoras del hogar que le entregaron a los delincuentes joyas y dinero tras haber sido engañadas con una llamada. Asegura que nunca le advirtieron sobre el cuento de la estafa telefónica y aunque vio muchos casos en la televisión, cayó. Lo que pasa es que el señor me dijo que era el señor el dueño de la casa, señora, por eso yo lo hice caso al señor. Candelaria Lezama Peña fue intervenida por agentes de la Divin Crisurco, luego que sustrajo todos los objetos de valor que halló en la casa donde trabajaba, por un monto de $30,000. Recomienden mucho a las trabajadoras, adiestren, que le digan que no hagan ningún tipo de recepción de llamadas cuando sea así, que verifiquen primero. Mientras el hijo de los dueños de casa estaba en su habitación, Candelaria dice que recibió una llamada que supuestamente era del esposo de Edita, quien le pedía que reúna dinero y joyas que había en el cuarto principal. El señor Antonio me llamó, me dijo, oye, trae todas las cosas, mira que me van a embargar y yo tengo que pagar, así que tráeme todo lo que saca y abre los cajones, ahí debe haber dólares. La joven se dirigió a la segunda planta. Con un desarmador abrió un baúl y luego de revisar cada rincón tomó la caja fuerte y siguió las indicaciones que le daban al teléfono. Yo te paso que a una persona que la clásica es un cuarto de hora, pero que venga a romper un candado, que actúe como en esa violencia, entonces ya te quedas totalmente en duda. Ella llegó hasta este grifo de Breña y allí, tras esperar media hora, cumplió con entregar todo a quien dijo ser un enviado del dueño de casa. Me mintieron, señorita. O sea, el señor me dijo, el señor Antonio Rebasa me dijo que era el dueño. Y por eso, por eso yo saqué las cosas. Pero este no ha sido el único caso.
Otro ocurrió en Surco hace 2 días. Han habido 2 denuncias por hechos similares. Una por haber hurtado de una casa dinero en efectivo que tenían los patrones o los dueños de casa, y en el otro caso ha sido de joyas. Yoseli Vera Crisanto fue denunciada por su empleador, Roberto Romo Astete. La joven de 21 años adujo que por orden suya había sacado todo el dinero del cajón del tocador, ubicado en su dormitorio, y lo había depositado en cuentas bancarias. El monto asciende a 30.460 soles. Una de las cuentas está a nombre de Tito Junior Yacila Arias, un hombre con antecedentes. Por eso, no se canse de repetirle a la trabajadora del hogar las recomendaciones. Acuerden una clave que solo ambos conozcan y así no serán víctimas de esta modalidad de robo. Delincuente no esperaba la valerosa acción de 2 policías encubiertas que lo redujeron, lo mandaron al piso y lo detuvieron en pleno robo. Además, en exclusiva, la manifestación del conductor que arrolló a varias personas en Pueblo Libre hoy pasó al penal de Lurigancho. Y también esta noche Alejandro Sanz hizo delirar a las limeñas. Haciéndose pasar por distraídas transeúntes, 2 valerosas policías femeninas dieron un certero golpe a la delincuencia. Redujeron y atraparon al cabecilla de una banda de robacarros en Comas. Estas 2 policías han sido bautizadas como las superagentes por su decidida intervención. En las imágenes grabadas, una de ellas está sentada encima de un delincuente tendido sobre el piso. Para evitar que fugue, su compañera le apunta con su arma y vigila la calle. Los vecinos miran sorprendidos la curiosa escena. Respaldo acá, en Girón Marcos Dongo, jefe. Jefe, paralelo al seguro, paralelo al seguro. Dongo, paralelo al seguro. Son dos chicas que... Sí, acá paralelo al seguro, jefe. Están pidiendo resguardo porque han atrapado a un delincuente. Las oficiales Luz Alejandra de la Cruz y Emil Barrios Pintado persiguieron al robacarros por varias cuadras. Los sorprendieron tratando de llevarse un automóvil estacionado en la avenida Guillermo de la Fuente, en el distrito de Comas. Ha sido reducido y aplicando técnicas policiales y le han puesto sus grilletes, pero aún así nadie se atrevía a apoyar al personal. La presencia encubierta de las 2 policías femeninas fue parte de una estrategia de la comisaría de Universitaria. El objetivo era pasar desapercibidas para capturar a la banda que se dedicaba a robar los autos de los pacientes que acudían al hospital Marino Molina de E-Salud. No sabía que había habido tantos robos en esa zona, y sobre todo de vehículos, y que habían estado constantemente vigilando y habían encontrado justo violentando mi carro y los han intervenido. El detenido Ismael Fernando Grado Rojas tenía en su poder 2 celulares, chips y memorias, así como llaves maestras que usaba para abrir las puertas de los vehículos. Nunca pensó que 2 mujeres serían quienes lo sometan, y menos de esta forma. Una valerosa acción que demuestra que ellas también están listas para enfrentar a la delincuencia. El presidente Ollanta Humala llegó a Ecuador para entregar ayuda humanitaria para los damnificados del terremoto. El jefe de Estado fue recibido por su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa. El presidente Ollanta Humala le presentaba así a su homólogo, Rafael Correa, a la valiosa tripulación que llegó en el buque de la Armada peruana, Tacna. Esta poderosa nave de más de 120 metros de largo, que no solo es un hospital itinerante, sino que además puede generar su propia agua. Una de las particularidades del BAP Tacna es que convierte el agua de mar en agua bebible. El Tacna llegó hasta el puerto de Manta, en Ecuador, con más de 300 toneladas de ayuda, entre víveres, medicina y abrigo. Además, traía a las 32 personas enviadas por E-Salud para brindar atención médica a los damnificados por el terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter. El presidente Correa decía no poder estar más agradecido con la solidaridad peruana. Mire, el presidente Humala ha sido muy modesto. Él dice que está contribuyendo con un granito de arena, pero está contribuyendo con una playa entera. Nos han mandado centenas de toneladas de ayuda,
tenemos helicópteros peruanos, 3 helicópteros peruanos aquí, MI. Entonces realmente la ayuda ha sido inmensa, impresionante. Nuestra eterna gratitud al gobierno del presidente Humala, al pueblo peruano. Humala, además, aseguró que el Perú no está libre de una desgracia similar. Esas vidas ya no se van a recuperar, pero hay miles de heridos a los cuales sí podemos apoyar y que se recuperen rápidamente y que nuevamente esta zona muy importante de Ecuador recupere el dinamismo económico que lo ha caracterizado. El buque se quedará por algunos días para seguir apoyando a una ciudad que se levanta en medio de la tragedia. Más temprano, inspeccionaron la zona de Manta, que fue de las más afectadas por el terremoto. En esta zona, la gente vive aún en la incertidumbre de no saber a dónde ir. Temen volver a sus propiedades, pues están declaradas inhabitables. Conozcamos la manifestación del chofer que perdió el control de su vehículo, invadió una vereda y arrolló a varias personas, matando a una de ellas. Especialistas nos explican cuál podría ser la causa de este accidente. Los próximos 9 meses, Óscar Reina Valdés estará en el penal del Lurigancho. Martín, está en el pabellón 5, hijo. La Corte Superior de Lima dictó prisión preventiva para este conductor acusado de homicidio culposo. El sábado por la noche, su vida giró en 180 grados. En la avenida Sucre perdió el control de su auto y arrolló a 7 personas, matando a una. Note usted que ninguna de las personas que está caminando en la vereda tuvo capacidad de reacción. Todo sucedió en milésimas de segundos. Me he encontrado todos estos días sumamente conmovido y en ningún momento uno quiere atropellar, matar. Pero ¿cómo así este padre de 2 hijas perdió el control de su auto y no pudo frenar a tiempo? Evitar atropellar a una persona significa un estrés, un shock que le ingresa a una persona porque cruzaba. Yo vi que cruza. En vez de pisar el freno, pisé el acelerador para evitar esto. Y ya no me dio tiempo. En ese instante son segundos. Hoy recorrimos el mismo lugar del accidente y pedimos la opinión de 2 expertos en tránsito. Pero se puede ver con absoluta nitidez que el conductor se ha quedado dormido y ha perdido el control del vehículo, naturalmente. Eso hace que suba sobre la vereda y cause los primeros atropellos, finalmente el atropello mortal. Consultamos a un perito especializado de la policía quien coincide con la versión del experto en tránsito. Claro, pero en la trayectoria del vehículo, cuando pierde el control, se ve que es imprime una velocidad uniforme. Se evidencia pues que no hay una acción evasiva de parte del conductor. Entonces no podemos hablar pues no de que el señor pues, se haya equivocado, ¿no? Y tenga pues no falta de pericia para la conducción. Óscar Reina trabaja en la empresa Trades, dedicada a la traducción de documentos desde hace 6 meses. Latina consiguió su manifestación policial, donde dice: Me encontraba por la avenida Sucre y al llegar al cruce de la avenida La Mar, una persona del sexo femenino cruza la calzada en forma intempestiva y yo, por no atropellarlo, viré el timón hacia la derecha. Reconozco en lo que yo pueda apoyarles. Yo sé que a este señor, que Dios lo tenga en su lado, no lo voy a poder traer. Hermanos y primos del conductor llegaron a la carceleta del Poder Judicial para verlo por última vez antes que pierda su libertad. Que es una persona cuerda, que durante toda su vida ha sido una conducta intachable. Como una persona tranquila, entregado, en estos últimos tiempos, entregado a la vida religiosa. La prueba de alcohol arrojó negativo. La investigación determinará su futuro. Cambiamos el tono de la información porque después de 3 años, el cantante español Alejandro Sanz se reencontró con sus fanáticas en nuestro país. Vamos a escuchar algunas de las canciones que interpretó en el Estadio Nacional. Son esos besos que
La Champions de Candela, el Atlético de Madrid le ganó al Bayern del Pep Guardiola. Volvemos con Gustavo Barnechea y los deportes. Gustavo Barnechea con la información deportiva. Gustavo. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Norberto Solano opinó hoy en una radio argentina que Jefferson Farfán debería ir a Boca Juniors. Uno de los dolores de cabeza de Ricardo Gareca es la inactividad de Jefferson Farfán, quien se encuentra sin equipo. Norberto Solano, asistente del Tigre, fue entrevistado por una radio argentina y recomendó a la Foquita a su ex club, Boca Juniors, y aseguró intentará convencerlo de vestirse de azul y oro. Él es joven, 31 años, Jefferson. Sería impresionante si Jefferson. Yo justo hablé con él hace unos 2 o 3 días porque viene recuperando una lesión ahí al tobillo que ya está por recuperarse. Le digo, Jefferson, vas a ver sentir lo lindo que es el fútbol ahí, esa pasión, lo que es el mundo Boca. La verdad que caerías a pelo. Asimismo, los periodistas argentinos aprovecharon la oportunidad para pedirle a Solano intente convencer también a Paolo Guerrero a falta de un 9 en Boca. Cuando puedas, mandar un texto, un WhatsApp a Paolo Guerrero a ver si tiene ganas de jugar en Boca. Boca necesita un 9, como habrás notado. Así que mándale tranquilo. Sí. Contale que cabecee todo. Ahí te lo voy a convencer, pero el tema es Flamengo, ¿no? Bueno, otro que podría cambiar de equipo es el loco Juan Manuel Vargas. Parece que no lo quiere el Betis, cansado de las continuas lesiones del lateral izquierdo peruano. Vamos a ver lo mejor del fútbol mundial. La gran expectativa que se despertó por la Champions terminó en un duelo ganado por Simeone a Pep Guardiola con este golazo de Saúl. Arrancó en la mitad de la cancha, se sacó a todo el mundo y terminó definiendo con ese zurdazo cruzado. Un gol que muchos comparan ya con Messi. Había hecho un pase 3 deditos en la ida fantástico en la ronda anterior. Y acá destrozó. Efectivamente, Alaba. Como nos cuenta Raúl Tola, estuvo en el remate desde la mitad de la cancha. Javi Martínez en un cabezazo que salvaba a Oblak. Muy bien el portero colchonero. Ahora ante el remate de Vidal. También tuvo el Atlético alguna oportunidad ya sobre el final con el Niño Torres metiendo un revés fantástico para estrellar el balón en el parante. Partidazo muy bien jugado, deja la eliminatoria con ventaja evidentemente para el Atlético de Madrid. Alianza Lima perdió en Arequipa. Los íntimos no supieron defender y en esta jugada Patricio Arce marcaba el primer tanto del partido. Le dejaron el espacio libre en el medio, los defensores fueron retrocediendo y así llegó el único tanto del partido. Landauri no pudo igualar el encuentro en esa acción que veíamos. Sporting Cristal se paseó en Chiclayo. Sopló más que el ciclón con el primer tanto de Yosemir Bayón. Vamos a ver, tras el centro de Ramón, un cabezazo de Ray Sandoval, un golazo, muy bien puesta la cabeza para el 2-0. Y el 3-0 final lo pondría Reboredo a los 74 minutos del partido. Gran victoria de Sporting Cristal, esperando qué pasa con Universitario mañana. 100 días faltan para la inauguración de los Juegos Olímpicos Río 2016. Vamos a ver qué es lo que está pasando en Río mientras la antorcha pasó de los griegos a los brasileños. Después de visitar 30 ciudades y atravesar 2.000 kilómetros en Grecia, la llama olímpica se entregó oficialmente al comité organizador Río 2016 en una ceremonia realizada en el Estadio Panathinaiko de Atenas. A 100 días de la inauguración olímpica y 80 años después del relevo de la llama olímpica en Berlín 1936, veamos cuál es el panorama desde Brasil. Un saludo desde la Nación Olímpica. Al acercarse el arranque de los Juegos Río 2016, aumenta la responsabilidad de los organizadores. Quien mira al parque de Barra de Tijuca, donde se llevará a cabo la mayor parte de las competencias, tiene la impresión de que todavía hay mucho por hacer. Sin embargo, casi todo está dentro del plazo. Un 98% de las sedes están listas. 25 de las 32 instalaciones ya han sido testeadas. La mayoría fue aprobada, pero algunas con algunos detalles. Según el ministro de Deportes, Ricardo Leiser, la realización de los eventos de prueba con anterioridad les permite buscar una excelencia operacional. Hasta aquí la información. Desde Brasil, Dan Chister para Latina de Perú. Un saludo al ex flaco Gustavo Barnechea.
pasa? ¿Qué es esa? ¿Qué falta de respeto, por favor? Un abrazo para Dan Sister también. Bueno, vamos a ver un hecho lamentable. Pudo haber sido peor. Cayó una bombarda en el partido que jugaba el Malmö contra el Göteborg, donde estuvo presente Josimar Yotun. Josimar Yotun pudo ser testigo de una tragedia en pleno partido en la Liga Sueca, cuando un artefacto explosivo fue lanzado desde la tribuna hacia el campo, donde un compañero suyo hacía los trabajos de calentamiento. El peruano fue suplente en el partido ante el Göteborg y mientras Yotun y sus compañeros calentaban, un desadaptado lanzó desde la tribuna una bombarda que explotó cerca de los pies de un compañero del peruano. Este hecho enfureció al futbolista, quien iracundo tomó el banderín del córner para lanzarlo al vándalo, que tiró la bombarda. Finalmente fue controlado por Yotun. El encuentro fue suspendido y la policía capturó al agresor gracias a las cámaras de seguridad. Jugadores peruanos famosos por, en fin, por ver jugadas importantes como esta del Malmö. Nos vamos a atacar los deportes. Muchas gracias, Gustavo, por la información deportiva. Muchas gracias por acompañarnos como cada día. Se queda ahora con La Noche es Mía. Pero la información no se detiene. 5 de la mañana, 90 matinal. Buenas noches. Buenas noches.